Bueno, buen día, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estén viendo este video. La idea de este video es un poco reponer los conceptos que estuvimos hablando en la clase de hoy, 25 del 3, con historia de cuarto, ¿sí? El tema que estuvimos trabajando fue neocolonialismo, es un tema que la semana pasada lo nombramos cuando hablamos de imperialismo, pero bueno, esta semana nos metemos un poquito más a fondo sobre este tema y esta va a ser la última clase que tengan conmigo, ¿sí? Yo hago este video para reponer un poco los conceptos que hablamos en clase, como decía, para aquellos que no pudieron ir, ya sea o por la lluvia o eh, porque no les tocaba por el tema de la asistencia programada o la burbuja y eso. Así que bueno, lo que vamos a hacer entonces es hacer lo más rápido posible, eh, compartir pantalla y ver un cuadro que yo les armé, que es parecido al cuadro que copiamos en el pizarrón, ¿sí? Que pueden ir tomando nota sobre la explicación. Y después va a haber una actividad, que creo que ya la subí, donde ustedes tienen que leer un texto sobre neocolonialismo, específicamente en Guatemala, es un texto de una página y media, y hacer un cuadro sinóptico, que sería un cuadro parecido al que vamos a ver ahora. Pero bueno, vamos a la explicación. Lo primero que voy a hacer es compartir pantalla. Entonces, bien, acá lo tenemos. Neocolonialismo, ¿sí? Decíamos que lo habíamos visto anteriormente, ¿sí? Cuando hablábamos de imperialismo. Bueno, la palabra neocolonialismo hace referencia a lo neo es lo nuevo, ¿sí? Entonces hace referencia a un dominio económico, es decir, un dominio indirecto. Acá lo contraponemos con dominio político, ¿sí? Un dominio político sería un dominio directo, que es lo que hablamos la semana pasada con, no sé, Inglaterra o Alemania o Francia invadiendo África y conquistando territorios. Eso sería dominio político, es decir, dominio directo. Y en este caso hablamos de dominio indirecto. ¿Por qué? Porque hay un dominio económico, ¿sí? A través de la economía, no necesariamente a través de una invasión o un armado político. Entonces, cuando decimos dominio económico, decimos que los Estados Unidos y las potencias europeas, que son productoras de manufacturas, ¿sí? Ejercen este dominio económico sobre países o territorios subdesarrollados, ¿sí? Está la idea de países desarrollados y países subdesarrollados. ¿En qué se caracterizan estos países desarrollados y subdesarrollados? Los desarrollados son productores de materias primas, productores de manufacturas, ¿sí? La idea de eh, los productos de las fábricas, ¿sí? Y los países subdesarrollados son los vendedores de materias primas, ¿sí? Ya sea minerales, ya sea eh, granos, que lo vamos a ver un poquito después, ¿sí? Entonces, hasta ahí, ¿qué es el neocolonialismo? En específico vamos a ver en esta clase el neocolonialismo en América Latina. Y para eso primero tenemos que definir qué es América Latina, ¿sí? Nosotros tenemos ese recuerdo de que América Latina es un territorio homogéneo, ¿sí? En base a la idea de que tuvo un pasado común colonial, ¿sí? Es decir, América Latina fue un territorio que estuvo dominado por las dos potencias coloniales más importantes del momento, es decir, el Imperio Español y el Imperio Portugués, ¿sí? Entonces, a partir de ahí habría una serie de rasgos, lengua, sobre todo, y culturas, y el español y el portugués, y algunos rasgos culturales que definirían a América Latina como un territorio homogéneo. Bueno, esto no es tan así, ¿sí? ¿Por qué? Porque a partir del proceso de independencia, ¿sí? De los años 1800 y 1820, los países de América Latina siguieron caminos diferentes, ¿sí? Se fueron separando. Entonces, se fueron separando en repúblicas distintas, todos los países que conocemos hoy en día, y esas diferencias fueron cada vez más culturales, idiomáticas y climáticas, ¿sí? Y eso nos determina el área que nosotros conocemos tradicionalmente como América Central, es decir, México y un poco más, el Caribe, y todas las islas del Caribe, Panamá, y América del Sur, que sería todo el cono sur, ¿sí? Comenzando con Venezuela, Colombia
y Brasil hasta Tierra del Fuego, ¿sí? Hasta nuestro territorio. Entonces hasta acá un repaso sobre América Latina. Obviamente ustedes pueden ir pausando el video, ir tomando nota, y desde ya cualquier cosa que no se entienda me pueden escribir después por el Classroom y lo vamos viendo. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿por qué nosotros decimos que América Latina es una economía neocolonial? ¿Sí? Que es un poco la pregunta de la clase. Entonces, ¿por qué es neocolonial? Porque a partir de la división internacional del trabajo, que es este concepto que está acá, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? A partir de cómo los países del mundo se dividen el trabajo, esto un poco que hablamos acá con los productores de manufacturas y vendedores de materias primas, América Latina queda como productora de materias primas. ¿Sí? Entonces, se inserta de una forma dependiente a la economía capitalista mundial. ¿Sí? ¿Por qué dependiente? Porque nosotros hablamos que la producción de manufacturas requiere una cierta inversión de capital, la inversión de capital es cara, por tanto los productos manufacturados son caros. Y la producción de materias primas, en general, no en todos los casos, requiere una producción o una inversión, mejor dicho, un poco más barata. ¿Sí? Y los productos naturales son un poco más baratos. Entonces, hay algo que se llama relación de los términos de intercambio, ¿sí? Que quiere decir cuánto puedo comprar en tanto país de lo que vendo. Entonces, si yo vendo granos, voy a poder comprar relativamente pocos bienes de capital, y si yo vendo bienes de capital, voy a comprar relativamente muchos bienes o materias primas. ¿Sí? Esa sería la idea. Entonces, ¿cómo repercute esta división internacional del trabajo en América Latina? Con una nueva división, no ya esta división de América Central, el Caribe y América del Sur, que tiene más que ver con idioma, cultura y clima, como veníamos hablando, sino ya una división del territorio relacionada con esta división internacional del trabajo y con esta inserción dependiente en la economía. ¿Sí? Entonces va a haber productores de climas templados, ¿sí? Como la Argentina y Uruguay, que se van a caracterizar por la producción de granos, fundamentalmente trigo y carnes. Los productores de climas tropicales, ¿sí? Que van a ser Brasil, Colombia y los países del Caribe, que en general van a producir azúcar, tabaco y café. Y los productores de minerales, que van a ser Bolivia, Perú, Chile y México, ¿sí? Que en mucha menor medida en esta época, siglo XX, van a producir oro y plata, sino que van a producir salitre, es decir, sal. Hay muchísimas minas de sal en estos territorios. Ejemplo, Bolivia tiene el salar más grande del mundo. Y lo que se va a aprovechar es eso, ¿sí? La sal. Bueno, hasta acá la primera parte. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora es meternos en algo más específico del neocolonialismo, que es la relación entre los Estados Unidos y América Latina. ¿Sí? Voy a dejar de compartir un minuto para poder volver con otro cuadro, que respectivamente se los voy a subir. Bien, entonces decíamos neocolonialismo, ¿sí? Que implica una relación de dependencia entre los Estados Unidos y América Latina. ¿Sí? Esa relación de dependencia, como veníamos viendo, es un dominio económico, pero también político en este caso. ¿Sí? También político, no solo económico. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos logra una cierta inserción o una cierta intervención o injerencia en estos países. En México, en Puerto Rico, en Cuba, en Hawái, y deberíamos agregar en el Caribe también. ¿Sí? En todos los países del Caribe. Puerto Rico es un ejemplo. Cuba es otro ejemplo. ¿A partir de qué? De esta política del garrote. ¿Sí? La política del garrote o la diplomacia del garrote, como bien dice la palabra, es o haces lo que yo te digo, o hay tabla, diríamos, en idioma Simpson. ¿Sí? ¿Cómo se lleva a cabo esta intervención o esta injerencia? A partir del control de puertos y de aduanas y a partir del desembarco de tropas. ¿Sí? ¿Qué hace Estados Unidos?
se mete en estos países y regula que las economías de esos países correspondan o sean funcionales a los intereses de los Estados Unidos, y no solo sus economías, sino sus gobiernos también. ¿Sí? Entonces, una, o la más conocida de este periodo de la política del garrote, es la doctrina Monroe. Monroe por el presidente, que la lanza, que tiene el lema de América para los americanos. ¿Sí? Y es la idea de los Estados Unidos controlando el territorio de América, ¿sí? Y diciéndole a Europa, ustedes no se metan más. Si nosotros nos ubicamos acá en 1923, ya pasada la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos sale de la Primera Guerra Mundial victorioso, ¿sí? Europa queda devastada, por lo tanto, Estados Unidos tiene muchísimo más poder y les dice, ustedes no se metan más, yo me ocupo de mi patio trasero. ¿Cuál es el patio trasero de Estados Unidos? Toda América Latina. Entonces el lema de América para los americanos termina siendo América para los norteamericanos, como yo puse acá. ¿Sí? Y Estados Unidos se considera o se adjudica ese rol de policía internacional. Es decir, bueno, qué está bien y qué está mal en esos territorios. Y el ejemplo, hay 3 ejemplos claves, es Cuba con la enmienda Platt. La enmienda Platt es una enmienda de la Constitución cubana que dice que los Estados Unidos puede meterse en el territorio y decir cuando el gobierno se está desviando, es decir, cuando está dejando de cumplir los intereses para los Estados Unidos. ¿Sí? Y Estados Unidos se puede meter. Otro es el Canal de Panamá, ¿sí? La idea de ese canal que atraviesa el territorio de la República de Panamá o del país de Panamá y une el Pacífico con el Atlántico. ¿Sí? Y un tercer ejemplo es la United Free Company, ¿sí? Y todo el armado político y económico que hace en Guatemala, ¿sí? Que es el tema del texto que ustedes tienen que leer y con el cual tienen que hacer la actividad. Entonces hasta acá más o menos un panorama de lo que tenemos, ¿sí? Esta idea de Estados Unidos ejerciendo una relación de dominio, ¿sí? Realmente América Latina tiene una relación de dependencia con Estados Unidos, no al revés, ejerciendo ese dominio sobre estos territorios y garantizando que sus intereses económicos fluyan, se desarrollen. ¿Sí? Esos intereses económicos están dados por la intervención en tierras, ¿sí? La producción de monocultivos, como la United Free Company y las bananas, como van a ver en el texto, y sobre todo el desarrollo de ferrocarriles, líneas férreas, líneas de comunicación, ¿sí? Telégrafos y todo eso. Además de las redes de capital financiero, ¿sí? De créditos bancarios. Bueno, hasta aquí, entonces, la explicación. A continuación ustedes tienen que hacer esa actividad, pueden ir frenando este video para ver si les sirve, y cualquier cosa me consultan. Así que quedamos a disposición, queda a disposición de ustedes, tienen tiempo de entrar a la actividad bastante, ¿sí? Así que cualquier cosa me dicen. Les mando un saludo y espero que estén bien.